Vamos por acá. Y listo, puede empezar. Creo que ya se está viendo, ¿verdad, profe? Sí, está bien. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Dayana Picado y a mí me tocó el ejercicio número 1, el cual es este. Nos dan cuatro valores, A, B, C y Y, y nos dice que la máquina va a trabajar con cuatro cifras significativas con redondeo. Nos dan tres operaciones y de cada operación tenemos que obtener el resultado, un valor real, el error absoluto y el error relativo. Entonces, para empezar, bueno, lo primero que hago es pasar los datos que nos dieron, el A, B, C y Y, a el punto flotante, entonces sería estos que están por acá abajo. La primera operación sería Y más A, entonces lo que hay que hacer es el punto flotante de Y más el punto flotante de A. Para ello, utilizo los datos que estaban acá arriba del y el A y hago la suma. Al hacer la suma nos da este resultado de 1,8573 y al aplicar el punto flotante nos daría este resultado. La siguiente operación sería con valores reales, entonces tomamos los valores iniciales que nos daban de Y, que era 8 séptimos, y de A, que eran 0,714251, y se suman. Y eso da este resultado que está por acá. Las siguientes operaciones son los errores, entonces para el error absoluto tenemos la fórmula de valor absoluto de P menos el P con el asterisco. Entonces, el P con el asterisco en este caso sería el resultado aproximado del punto flotante y nuestro P sería el resultado del valor real. Al aplicar esto con valor absoluto nos da 1 por 10 a la menos 4 y al aplicarle el punto flotante nos da 0,1 por 10 a la menos 3. Finalmente, el error relativo nos dan esta fórmula que es el error absoluto sobre el valor absoluto de P. Al meter los datos nos daría el siguiente resultado que es 5,3847 por 10 a la menos 5. Y al aplicar el punto flotante nos daría el 0,5385, ya que estamos trabajando con redondeo, por 10 a la menos 4. Entonces, como a modo de resumen de la primera operación, tenemos este cuadrito de resultados. Este sería el valor aproximado en el punto flotante, que es 0,1857 por 10 a la 1. Este sería el valor real, 1,8571081413. El valor absoluto sería 0,1 por 10 a la menos 3. Y el valor relativo sería 0,5385 por 10 a la menos 4. Para las siguientes operaciones, necesitamos el Y más A en ambas operaciones. Entonces, por acá voy a dejar el resultado que obtuvimos de la operación anterior. Y en este caso sería sumarle el C. Entonces, sería el punto flotante que obtuvimos más el punto flotante de C. En este caso serían estos datos de acá, de 0,1857 por 10 a la 1 más 0,1111, que era al aplicar el punto flotante a C por 10 a la menos 2. Se hace esta suma y nos da este resultado de 1,858111 y se le aplica el punto flotante, que sería el 0,1858 por 10 a la 1. La siguiente es el valor real. En este caso, el Y más A de los valores reales nos daba este resultado. Entonces tomamos este de la operación anterior y sumamos el valor real de C, que sería este, y nos daría este resultado de 1,8582. Luego, para el error absoluto, igual utilizamos P con asterisco, el valor que obtuvimos en la primera operación y el valor real de la suma. Con esto lo metemos al absoluto y nos da 2 por 10 a la menos 4. Al aplicarle el punto flotante, nos da 0,2 por 10 a la menos 3. Luego, con el error relativo, hacemos la misma fórmula.
sería 0,2 por 10 a la menos 3 sobre el valor absoluto de 1,8582, lo cual nos da este resultado y al aplicarle el punto flotante nos va a dar 0,1076 por 10 a la menos 3. De igual manera, a modo de resumen, está el cuadrito de resultados que tienen el resultado de la aproximación del valor real, del error absoluto y del error relativo. Continuando con la tercera operación, en esto ya es una multiplicación, pero de la misma manera se utiliza el y más a, entonces lo vuelvo a colocar por acá. Para esto se usa este resultado obtenido y se multiplica por el punto flotante de B, que sería el que está acá arriba. Entonces, al hacer esta operación, nos va a dar este resultado de 18.834,5303 y al aplicarle el punto flotante, nos da 0,1835 por redondeo por 10 a la 4. Luego hacemos la operación de valores reales, que era el resultado obtenido inicialmente por el resultado de B antes del punto flotante. Y eso nos daría este resultado de 1834,6291. Continuando con los errores, lo mismo entre valor absoluto, utilizamos el resultado aproximado y el resultado del valor real. Entonces, al meter esto en calculadora, nos va a dar el resultado de 0,3709 y al aplicar el punto flotante, solo le agregamos el por 10 a la 0. Finalmente, el error relativo, utilizamos el error absoluto anterior sobre el valor absoluto de B y eso nos da este resultado de 2,0217 por 10 a la menos 4 y al aplicarle el punto flotante nos da 0,2022 por redondeo por 10 a la menos 3. Y de igual manera el cuadrito de resultados que está en el aproximado, el valor real, el error absoluto y el error relativo. Finalmente completamos la tablita que nos dan al inicio del ejercicio, quedándonos estos resultados por cada una de las operaciones. Y nos dan dos preguntas de que era cómo, bueno, comparar los valores aproximados con valores reales y analizar su comportamiento. En este caso, los valores aproximados eran muy cercanos a los valores reales, pero según un u otro decimal con redondeo, variaba ya un poco más en lo que eran los errores. Y el efecto que tiene el orden de las operaciones en los errores obtenidos es que dependiendo de el orden en que se apliquen, pueden llegar a generar cambios significativos en los resultados. No sé si fui muy rápido, profe. Eso sería por parte del ejercicio, entonces no sé si tenían alguna duda. Sí, los compañeros, dudas, preguntas. Todo claro. Excelente. Sí, está todo claro, está muy bien. La presentación también está muy bonita. Ahí yo te iba a hacer una pregunta. No sé si puedes devolverte a la diapositiva anterior, anterior, a la que estaba un poquito antes. Vamos a ver si es esta sí. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si, eh, vamos a ver, qué hubiera pasado, por ejemplo, en esta operación si no hubiéramos trabajado con redondeo, si no hubiéramos trabajado con corte, por ejemplo, Eh, en específico sí, la multiplicación y qué hubiera pasado con los errores, hubieran sido más pequeños, más grandes. no recuerdo si era más pequeño o más grande, pero sí, inicialmente lo había hecho sin redondeo y sí cambiaban demasiado los resultados de, de errores absoluto, tanto absoluto como relativo, cambiaban mucho, pero sí no recuerdo si eran menores o mayores. Ok. Sí, por ejemplo, es que no encuentro aquí para marcar, para anotar cómo es la tecnología. Vamos a ver dónde está. Bueno,
en la parte donde dice el punto flotante de 1834,5303, ¿verdad? Ajá. Si en este caso ahí redondeaste, ¿verdad? Porque así era el ejercicio. Si en ese caso no hubiera redondeado, hubiera quedado con 4, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Te queda 0,1834 por 10 a la 4 y se parece mucho al valor que está abajo. Entonces el error puede que hubiera sido un poco más pequeño, ¿verdad? Más bien, hubiera bajado Oh, bastante. y sí. Sí, es que sí, recuerdo que inicialmente lo había hecho sin redondeo esta última y sí me dio valores totalmente diferentes. No, pero está muy bien todo. Era como una pregunta de qué pasaría. Está muy bien. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, continuamos con el ejercicio 2, ¿verdad? El ejercicio 2 era el de Noelia. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ya voy a compartir. Ok, Ahí ven la presentación, sí, ¿o no? sí se Sí. ve. Ah, bueno. Sí, no sé si quieres hacerlo pantalla completa. Creo que está aquí a la derecha, abajo, en la esquina inferior derecha. ¿Vieron? Por ahí. Creo que ahí Listar aparece allá al final, como pantalla este. completa. Ajá. Gracias. Ok, Eh, bueno, buenas tardes. buenas A mí tardes. me correspondía realizar el ejercicio 2, que era sacar la norma euclidiana utilizando punto flotante. Y comenzamos con el enunciado del ejercicio. Se pedía calcular la norma euclidiana del vector que tiene el valor, eh, para x sería 23 sobre 6 y para y sería 48 sobre 7. Suponiendo que se trabaja con una máquina de base 10, precisión de 5 cifras significativas y límite superior e inferior de menos infinito y más infinito. Los requerimientos era calcular la norma, ahí esto me tapa, ya. Calcular la norma euclidiana del vector utilizando aritmética de punto flotante con redondeo en cada operación. Luego, calcular el valor real sin aplicar redondeo intermedio y determinar el error absoluto y relativo de la aproximación obtenida. Eh, Justificación de procedimientos, acá puse lo que se indica en el enunciado, que se debe representar en punto flotante y se va a usar la forma decimal normalizada, que la base es 10 y precisión de 5 cifras y lo del redondeo. Comenzando con lo de la norma euclidiana, lo primero sería convertir estos componentes del vector a punto flotante y se pasa, bueno, primero se pasa la fracción a decimal, luego a la forma normalizada y estos obtenidos, que serían 0,38 por 10 a la 1 y 0,68 por 10 a la 1, se elevan al cuadrado y se obtiene ya como valor, bueno, acá sin redondear, es mucho más largo. Y redondeado es 0,14694 por 10 a la 2. Y el valor de y sería 0,47020 por 10 a la 2. Luego de esto se hace ya la suma de los cuadrados. Los valores obtenidos se suman y obtenemos el 0,617 por 10 a la 2. Luego calcular la raíz cuadrada, ya la norma, y obtenemos como valor aproximado el 0,78558 por 10 a la 1. Ahora ya pasando a lo que sería el cálculo del valor real, es aplicar la fórmula de la norma directamente a los puntos que nos dan
y se obtiene bueno, de acá, el valor real sería 0,7855 por 10 a la 1. Y ya para calcular los errores, primero calculamos bueno, acá coloqué el valor real y el valor aproximado para poder visualizarlos. Y como error absoluto sería el valor real menos el valor aproximado y bueno, se hace la resta y se obtiene el 0,80 por 10 a la menos 4. Y esto básicamente es para medir la distancia del valor real y el valor aproximado que encontramos. Luego el error relativo sería el error absoluto sobre el valor aproximado y obtenemos como error absoluto un 0,10 por 10 a la menos 4. Y acá, bueno, el aproximado, vemos que el error en sí fue pequeño y ya, bueno, eso sería todo. No sé si hay dudas o preguntas. ¿Dudas, preguntas? Todo muy claro. Todo muy claro, sí. Muy bien. Eh, yo nada más tenía bueno, una pregunta. Son preguntas, ¿verdad? Como que, ¿qué hubiera pasado? Es como Ujú, para ver si logran responder, ¿verdad? Eh, ¿Qué hubiera pasado en este ejercicio si, bueno, qué hubiera pasado con el error absoluto si en vez de trabajar con 5 cifras, hubiéramos trabajado con 2 cifras, nada más? ¿Qué crees que hubiera pasado con ese error? ujú. Por ejemplo, que hubiéramos Ok, trabajado solo con 2 cifras todo el ejercicio, todo, todo, todo. todo con dos cifras. ¿Sí? Porque el ejercicio, digamos, original, el que realizaste, lo trabajaste con 5 cifras. Ujú. Ah, Yo qué bien. siento que lo que pasaría es que se obtiene una distancia del error mucho más inexacta porque está usando menos cifras, entonces se va perdiendo como datos por Ok. ahí. Sí, está bien, sí, está bien. Sí, ¿verdad? El error se va a hacer mucho más grande, ¿verdad? Ajá. Claro. Entonces, está muy bien todo. Muchas gracias. Gracias. Ok. Sigue el ejercicio 3. Si no me equivoco, era Luis Alfredo. Sí, Sí, correcto. Ya voy a compartir pantalla. ok. Mm, Están viendo la presentación, ¿verdad? Está. Sí, Sí. Ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luis buenas Alfredo tardes. Valverde y voy a exponerles el ejercicio 3. Este sería el enunciado del ejercicio 3. El ejercicio 3 básicamente es que hay que construir un polinomio de Taylor que sea de grado 3 y que sea de un centro alrededor de 2. Y bueno, tenemos la función original que sería 1/1 más x. Y luego una vez obtenido el polinomio de Taylor, vamos a utilizarlo para aproximar el valor de la función a un punto cercano a 2, pero que no sea 2. Luego, posterior a eso, vamos a calcular el error absoluto y el error relativo que se origina a partir de esa aproximación. Y luego vamos a tener una graficación para ver visualmente cómo es que se comporta dicho polinomio con los errores. Bueno, de forma inicial es importante visualizar, ¿verdad?, cómo es que se tiene que construir un polinomio de Taylor, el cual esta sería básicamente la fórmula general. En esta podemos notar, ¿verdad?, de que, como vimos en clases, está constituido por varios grados y eso se extiende al infinito, a la n. Entonces, como a nosotros nos interesa
tenerlo de grado 3, vamos a llegar hasta la tercera derivada nada más, porque ese sería el grado que nos corresponde. De esta manera, vamos a construir primero el polinomio de Taylor sacando las derivadas. Antes de reiniciar las derivadas, es importante reescribir la función de tal manera que sea más fácil derivar, ¿verdad? Ya que 1 sobre 1 más x es algo muy difícil de derivar, lo transformamos usando una potencia negativa, que son términos equivalentes. Entonces, no hay ningún problema en el desarrollo haciéndolo de esta manera. Una vez transformado la función de esta manera, vamos a sacar la primera derivada y, bueno, primero con la función original, vamos a sacar cuánto sería con el centro, ¿verdad? Siendo 2. Luego la primera derivada, luego con la segunda y la tercera. Y teniendo estos resultados que tenemos aquí en el lado derecho, ¿verdad? Ya evaluados, y darían esas fracciones, cada una de estas derivadas. Ya teniendo esto, se puede construir más fácil sustituyendo con la fórmula en el polinomio de Taylor. Y una vez puesto las fracciones en sus lugares, ¿verdad? Reemplazándolos por f' y f' a la 2 y todo eso, evaluado en 2. Y ahora sí construiríamos finalmente el polinomio de Taylor que tenemos, que sería este aquí abajo, que ya estaría en grado 3. Entonces, ahora vamos a sacar la aproximación. En este caso, como era el centro 2, decidí usar x valor 2,1. ¿Por qué? Porque es un valor muy cercano a 2, pero sin ser a 2. Realmente, consultándolo con el profe, se podía utilizar cualquier valor cercano a 2, como 1,9, por ejemplo, también, o cualquiera que sea cercano. Bueno, evaluando las diferentes partes del polinomio de Taylor, nos darían los términos de esta manera y ya en su total, el polinomio de Taylor evaluado en 2,1 daría este valor que sería 0,32258024 y es un número muy largo. Y bueno, ahora haciendo la comparación de valores, retomando el valor real, ¿verdad? Para el valor real ocupamos la función original, que era 1 sobre 1 más x. Reemplazando x por 2,1 daría un valor de 1 sobre 3,1. Ya poniéndolo en valor real, se daría este valor de acá, que sería 32258064. Y recordemos que el valor aproximado usando el polinomio de Taylor nos había dado este valor de la derecha, 0,32258024. Dos valores muy similares. Entonces, ya teniendo los dos valores, el valor real y el valor aproximado, vamos a sacar el error absoluto. El error absoluto, recordemos la fórmula de que era el valor real menos el valor aproximado en valor absoluto, ¿verdad? Entonces tiene que dar positivo. Dando como resultado de esta resta, el, en notación científica 4,0 por 10 a la menos 7 y en valor real les daría 0,0000 hasta 4. La única diferencia es ya en el séptimo decimal, porque son valores muy similares. Luego, para sacar el error relativo, ya que sacamos el error absoluto, nada más tenemos que dividirlo entre el error real, ya que ya tenemos, por decirlo así, un paso hecho, ya, porque recordemos de que realmente sería esto mismo eh, sobre el valor real. Entonces, sacando el valor real, obtenemos este valor de acá, el cual, eh, perdón, el error relativo, el cual daría 1,24 por 10 a la menos 6 o en valor estándar sería 0,0000124. Y que de hecho cabe recalcar que el valor relativo, el valor del error relativo es un poco más grande que el error absoluto en este caso, algo que noté. Y bueno, continuando, ya solo quedaría la parte de la graficación. Poniendo las funciones, siendo la línea verde la función original y siendo la línea punta azul el polinomio de Taylor, vemos de que tienen igualmente, como varios ejemplos que hemos hecho, son similares en cierto punto.
Cuando, cuando A es, bueno, A, que sería el centro, siendo el valor 2, esas dos funciones son exactamente iguales. Pero cuando ponemos un valor aproximado, que sería el 2,1, que fue el que escogimos, en ese caso, el error es tan pequeño que es muy cercano a que sean exactamente iguales, pero realmente, ¿verdad? Hay una mínima decimal que los separa para que no sean exactamente iguales, porque mientras menor sea el error, más similar va a ser a la función original. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Dudas, preguntas, compañeros? Claro. Está muy bien, la verdad, muy bonito la presentación también. Están muy bonitos todos. Este, ¿puedes devolverte un momento la del gráfico, nada más? ¿Ok? Sí, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si hubieras tomado un valor ahí de, por ejemplo, de 10 para aproximar con el polinomio de Taylor? Por Si se ejemplo, hubiera que en vez de 2,1, ajá, hubieras elegido de 10. ¿Qué hubiera pasado con la aproximación? Sí, en ese caso, si se hubiera escogido un valor de 10, el error sería muchísimo más alto, ¿verdad? Y debido a eso, los dos puntos serían muy diferentes y el valor sería con un error más alto, viendo como que no sería una muy buena aproximación en ese caso. ¿Y cómo haría, digamos, para poder colocar ese valor de 10, por ejemplo, para analizarlo con 10 y para que me dé más preciso? ¿Qué tengo que hacer con el polinomio de Taylor? No estoy seguro si es de esta manera, pero creo que es aumentando el grado de las derivadas, llegándolo a un grado más alto, por ejemplo, sacando la, no sé, novena derivada, ahí cada vez daría Ajá. un error más pequeño, si no me equivoco. Sí, correcto. Esa era la respuesta. Sí, ¿verdad? Si vamos aumentando cada vez el grado, llegamos hasta el grado 20 y cada vez se va haciendo más preciso, ¿verdad? En todo R. Pero al final va a ser una aproximación. Pero está muy bien. Perfecto. Ok, muchas gracias. Y seguiría ya el último ejercicio. Pablo, ¿verdad? Pablo Áviles. Sí, profe. Ok. Nos puedes compartir cuando quieras. Me indican si lo ven, si se ve bien en... Sí, ¿Es? ya sé. Sí, se ve muy bien. ¿Tu apellido es Avilés o Áviles? Sí, profe. Ahí les... Ah, yo pensé que era Áviles. Ahí. Listo. De acuerdo. Buenas tardes. Mi nombre es Pablo Vélez Rodríguez y el día de hoy voy a exponer la resolución del siguiente ejercicio que involucra los temas de polinomios de Taylor y el resto de Lagrange vistos en clase. El ejercicio dice, dada la función f de x igual al logaritmo natural de x a la 2 menos 2x a la 3, responda a lo que se solicita. A. Utilice la definición para determinar el polinomio de Taylor de orden 3, centrado en a igual a 1. B. Utilice el polinomio obtenido en A para aproximar el valor de f en 2.12. Y C. Determine la expresión del resto de Lagrange de orden 3. Para el apartado A, es importante recordar la forma de un polinomio de Taylor de orden 3, la cual es la función evaluada en A más la primera derivada evaluada en A multiplicado por x menos A, más la segunda derivada en A sobre 2 factorial y multiplicado por x menos A al cuadrado, más la tercera derivada evaluada en A sobre 3 factorial multiplicado por x menos A al cubo. Por lo tanto, se deben calcular las primeras tres derivadas de la función original, que sería logaritmo natural de x a la 2 menos 2x a la 3.
Para esto es importante recordar la derivada del logaritmo natural, la regla de la cadena y la derivada de un x a la n, tal como se muestran en este recuadro amarillo. La primera derivada da 1 sobre x a la 2 multiplicado por 2x debido a la regla de la cadena, menos 3 por 2x a la 2, que de forma simplificada se puede ver como 2x a la menos 1 menos 6x a la 2. La segunda derivada da menos 1 por 2x a la menos 2 menos 2 por 6x, que al simplificar se obtiene menos 2x a la menos 2 menos 12x. Y la tercera derivada da como resultado menos 2 por menos 2x a la menos 3 menos 12, que también se puede expresar como 4x a la menos 3 menos 12. Ahora se evalúa la función f y sus derivadas en a igual a 1, para lo cual únicamente se sustituye x por 1 en la función y sus derivadas. Tras realizar los cálculos necesarios en la calculadora o a mano, se obtiene que f de 1 es igual a 0 menos 2, que es menos 2. La primera derivada evaluada en 1 da como resultado 2 menos 6, que es menos 4. La segunda derivada evaluada en 1 da menos 14. Y la tercera derivada evaluada en 1 da menos 8. Por último, se sustituyen los valores obtenidos y a igual a 1 en la forma del polinomio de Taylor de orden 3 y se simplifica, para lo cual se obtiene menos 2 menos 4 por x menos 1 menos 14 sobre 2 factorial, que sería 7 por x menos 1 al cuadrado, menos 8 sobre 3 factorial, que de forma simplificada se puede ver como 4 tercios, por x menos 1 a la 3, el cual es el polinomio de Taylor de orden 3 centrado en a igual a 1, que requería el ejercicio. Para el apartado E, se evalúa el polinomio de Taylor que se obtuvo anteriormente para x igual a 2.12, sustituyendo el valor de x por 2.12 en el polinomio ya calculado, de tal forma como se indica en la diapositiva, lo cual se aproxima a menos 2, menos 4.48, menos 8.7808, menos 1.873237.3, que daría igual a menos 17.1340373. Por otra parte, se calcula el valor real de f evaluado en 2.12, haciendo el logaritmo natural de 2.12 al cuadrado, menos 2 por 2.12 elevado a la 3, que daría un resultado de menos 17.5534238. Por lo que se concluye que se tiene un error absoluto de 0.4193865 entre la aproximación y el valor real. Para el apartado C, es importante recordar la forma de un resto de Lagrange de orden 3, que sería igual a la cuarta derivada evaluada en cita sobre 4 factorial multiplicado por x menos a la 4 para un cita que pertenece al vecindario entre a y x, por lo que se debe calcular la cuarta derivada de la función f original, que usando las reglas de derivación da como resultado menos 12x a la menos 4. Por último, se sustituye este valor obtenido y se toma que a igual a 1 para determinar la expresión del resto de Lagrange de orden 3, lo que en primer lugar daría menos 12 cita a la menos 4 sobre 24 multiplicado por x menos 1 a la 4 para un cita que pertenece al vecindario entre 1 y x, que tras simplificar se obtiene menos 1 sobre 2 cita a la 4, ya que un exponente negativo en el numerador de una fracción se puede transformar por su valor positivo en el denominador, por x menos 1 elevado a la 4 para cita en el vecindario entre 1 y x. Y esta sería la resolución del ejercicio solicitado de polinomios de Taylor y resto de Lagrange. Cualquier consulta sobre la resolución del ejercicio, por favor, me la indica. Muy bien.
¿Dudas, preguntas, comentarios? Está muy bien, la verdad. Todo muy claro. En general, todas las presentaciones estuvieron muy bonitas, la verdad. Más bonitas que las que yo hago, sinceramente. Eh, sí tenía una pregunta nada más aquí en esta diapositiva. ¿Qué significaba esto de que Cita vive en este vecindario? Entre 1 a X, por ejemplo. ¿Qué significa que Cita viva ahí? Significa que es un valor entre 1 y X. Se puede Un, hacer si X fuera 2, por ejemplo, 1.5, 1.4, o algún valor entre esos dos extremos. únicamente, ¿verdad? Entre esos dos extremos. Perfecto. Sí, Y ya, y la última, digamos, si puedes devolverte, estaban las derivadas, las primeras derivadas. Acá sí, por ejemplo, ¿será que, yo creo que aquí sí puedo marcar, vamos a ver. ¿Será que yo aquí pude haber bajado este 2 por acá y haber derivado? ¿Será que se puede eso? Por ejemplo, bajo el 2 y luego derivo. Sí llegaría al mismo resultado, a este, por ejemplo. sí, 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 debería dar el mismo resultado, porque la derivada del logaritmo natural da 1/X y con el 2 al frente sí debería dar el Correcto, mismo ¿verdad? resultado. Ya era como una regla de los logaritmos, nada más. Está bien. Es como otra forma de verlo. Muy bien, perfecto. Este, bueno, entonces, eso serían las exposiciones. Entonces, vean un poco la dinámica, ¿verdad? Eh, se duró bastante bien. Yo digo que con un quinto integrante se va a durar como máximo 1 hora. Entonces, vamos a seguir manteniendo esa dinámica los jueves en las tardes. Igual esos ejercicios van a quedar grabados. Ustedes van a poder pues, retomarlos o verlos, ¿verdad? Cuando estén estudiando, cuando estén haciendo la tarea o cuando tengan que hacer el examen. Entonces, eso sería. Si tienen alguna duda, pregunta en general, digamos, de la materia o de algo que quieran preguntar, ahí me avisan. Y si no, nos vemos la próxima semana. Nos vemos el Profe, lunes. Sí. Gracias, profe. Nos vemos. estos ejercicios los suben a mediación los chiquillos. Eh, no, digamos, los ejercicios los tengo yo, los suben a mediación, pero la grabación sí va a quedar. Entonces, en la grabación pueden revisarlos. Ah, ok, gracias. Ah, ok. Era como para estudiar. Sí, y si los compañeros están de acuerdo, pueden mandarlo ahí por WhatsApp, no hay problema, ¿verdad? Para mí no habría Yo problema lo, tampoco. yo Sí, sí, hay sí, lo cualquier voy a mandar a cosa. WhatsApp. Ujú. Sí, los que Bueno, gusten, digamos, después de exponer, pueden enviarlo ahí por WhatsApp, y entonces ahí les queda a los que quieren revisar. ¿Ok? Entonces nos Ah, vemos. gracias. chao, Profe, profe. gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego, profe. Muchas gracias. Chao, profe.